Hola, bueno, este video es para tener esta semana que no vamos a tener clase, una compañía, una ayuda y una guía de lectura para pensar los temas que vienen a continuación. Básicamente los temas esos son, por un lado, recuerden que los temas los tienen todos en el cronograma. Si hace falta, hagan pausa en el video todas las veces que sea necesario y vayan revisando los recursos que yo les voy mencionando. Por ejemplo, ahora el cronograma. Si miran el cronograma, la clase suspendida de mañana tenía por tema las definiciones de la metafísica y lo que se suele llamar la doctrina de las cuatro causas de Aristóteles. Si ustedes van ahora al texto de Real y Antiseri, van a ver que la sección 2, que es la sección del capítulo que se dedica a la metafísica, tiene en sus dos primeras partes, el punto 2.1 y el punto 2.2, a estos dos temas que acabo de mencionar. Punto 2.1, definición de la metafísica. Punto 2.2, las cuatro causas. Les pido que lean eso y después aclaramos las dudas en la clase. En cuanto a la definición de la metafísica, les cuento un poco la trastienda que Real y Antiseri no cuentan tanto. Recuerden que metafísica es la palabra que inventa una persona que muchos años después de Aristóteles compila una cantidad de textos que se le atribuyen a Aristóteles sobre temas afines, y a ese volumen que él compila, que él arma juntando estos libros, por eso es que la metafísica está dividida en libros, a ese volumen le pone por título metafísica, y ahí aparece oficialmente por primera vez el término. Entonces, cuando acá Reale y Antiseri nos dicen que Aristóteles propuso varias definiciones de metafísica, lo que están haciendo es recoger cuatro respuestas distintas que aparecen en ese, nosotros decimos hoy libro, pero recuerden, es una colección de libros, un volumen que compila libros. En esa cantidad, variedad de libros que hay ahí, aparecen cuatro respuestas distintas a la pregunta acerca de qué es lo que estamos estudiando. Dado que todo el volumen lleva por título Metafísica, esas cuatro respuestas o cuatro caracterizaciones, mejor dicho, que hace Aristóteles del objeto de estudio de esas investigaciones que figuran allí, se pueden tomar como las cuatro definiciones de metafísica, dado que en general uno define las disciplinas por su objeto de estudio. Entonces, cuando él dice lo que estamos hablando acá es de esto, bueno, ahí tenemos una caracterización del objeto y por lo tanto una definición de aquello de lo que trata el libro. Si el libro trata de metafísica, una definición de la metafísica. Lo curioso es que Aristóteles nos da, si ustedes revisan el texto, van más o menos a la mitad de la página 164 en Real y Antiseri, van a encontrar, bueno, aprovecho y les comento, acá otra vez puede ser oportuno que hagan pausa. Recomiendo que tengan enfrente, como tengo yo ahora en este momento, el material para ir revisando el texto a medida que conversamos. Yo no tuve tiempo, les pido disculpas por eso, de editar más el video y poner recursos visuales como texto, imágenes y demás. Pero ustedes pueden ayudarse con el material como lo estoy haciendo yo e ir acompañando el video con la lectura. Bueno, si nos fijamos en esa página 164, ahí se recogen estas cuatro caracterizaciones diferentes que hace Aristóteles a lo largo de todo ese volumen, de esa colección de libros sobre su objeto de estudio. Entonces están puestas, fíjense, con letras minúsculas A, B, C y D. Y tenemos A, la metafísica como una disciplina que, y citan acá, indaga las causas y los principios primeros o supremos. B, segunda caracterización, la metafísica de lo que se ocupa es de indagar el ser en cuanto ser. C, la metafísica indaga la substancia. Y D, el objeto de estudio de la metafísica es Dios
o la sustancia suprasensible. Ahí tenemos las 4 definiciones en virtud de haber identificado 4 aparentes objetos de estudio diferentes, o al menos a primera vista. En el primero tenemos que se ocupa de las causas o principios. Recuerden, el principio es aquello que explica. Acá va a ser importante, después vamos a volver. Causa, recuerden que es aquello que explica en este contexto, para estos pensadores. Por eso causa o principio sería lo mismo. Y en este caso se ocupa de las causas supremas, no de todas las causas. En la segunda, el ser parece algo distinto de causa. En la tercera, la sustancia parece algo distinto. Y en cuarto y último lugar, a Dios o la divinidad también parece algo diferente de todas las anteriores. Bueno, lo que pasa ahora es que tenemos un problema. Aristóteles ha dado 4 definiciones distintas de lo mismo. ¿Cómo interpretamos esta diversidad de respuestas? Una primera opción es considerar que Aristóteles no tenía una definición precisa y dudaba, oscilaba entre distintas respuestas posibles. Recuerden que eso no es del todo alocado si tenemos en cuenta que esto es una recopilación que hace otra persona. Entonces quizás el que se equivocó fue el recopilador y recopiló libros que no hablan todos de lo mismo. Algunos hablarán de las causas, otros hablarán de la sustancia, otros hablarán de la divinidad. Pero hay otra posibilidad de interpretación que le permite darle unidad a la definición de Aristóteles. Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del recorrido del estudio de Aristóteles. Si se fijan ustedes y revisan lo que sigue tanto en el cronograma como en Realia Antiserie, van a ver que los temas subsiguientes son justamente estos 4 temas. A continuación de las definiciones vamos a hablar de las causas. Después vamos a hablar del ser, y ahí hablaremos también de ese otro libro que yo les mencioné, las categorías. Si se fijan, eso lo encuentran en Realia Antiserie en la sección 2.3. En 2.4, Realia Antiserie, en 2.4 y 2.5 se ocupan de la sustancia. Y en 2.6 se ocupan de la sustancia suprasensible. Es decir, que toda esta sección 2 de Realia Antiserie está ordenada en función de estas 4 definiciones que aparecen en 2.1, las 4 definiciones que nos da Aristóteles de su objeto de estudio en la metafísica. Nosotros vamos a seguir ese ordenamiento, ese hilo conductor, con una pequeña salvedad. Recuerden que yo la clase pasada les anticipé que, por ejemplo, cuando hablamos de el ser, esto que viene luego en el punto 2.3 de Realia Antiserie, no podemos no hablar de aquel libro que es quizás el más comentado, el más explicado a nivel introductorio de Aristóteles, que es las categorías. Entonces la doctrina de las categorías, que suele ser presentada en casi cualquier exposición introductoria a Aristóteles, la tenemos que ver y discutir. Y eso va a ser parte de la respuesta aristotélica a la pregunta ¿qué es el ser? Cuando pasemos a la tercera definición de metafísica, hablar del tema de la sustancia, y vamos a ver cuál es la relación con el anterior, es muy estrecha. Recuerden que yo les dije, después de escribir las categorías, Aristóteles, no inmediatamente después, posteriormente, escribe otro libro en el cual se plantea el desafío de explicar la naturaleza tal como la vemos. Y la naturaleza tal como la vemos tiene una peculiaridad que es especialmente desafiante para el que quiera entenderla o explicarla. Y es que cambia. En la naturaleza percibimos el movimiento. Justamente ese rasgo del mundo material era el que hacía a Platón despreciar un poco el reino, el mundo material, y
dedicarse exclusivamente a aquellos objetos ideales que no cambian, que no sufren modificaciones, lo que él llama las ideas. Como Aristóteles sí pretende explicar lo material y lo material cambia, justamente para lograr hacer comprensible el cambio, para superar el tipo de desafíos que nos plantearon los Parménides y sus discípulos. Recuerden la famosa paradoja de Zenón, que argumenta que el movimiento es imposible porque un objeto, para llegar de un punto A a un punto B, primero tiene que recorrer la mitad, y para recorrer este trecho primero tiene que recorrer la mitad de él, es decir, 1/4 de la distancia total, y así sucesivamente al infinito, de forma tal que para llegar de un punto A a un punto B habría infinitas cosas que hacer primero, y por lo tanto, concluye Zenón, el movimiento es imposible. Razones como estas de Zenón fueron las que llevaron a Platón a desligarse de lo sensible y seguir a Parménides en considerar que lo real no cambia. Al menos en este punto está con Parménides. Pero Aristóteles sí quiere explicar el mundo material, el mundo que vemos y tocamos. Y ese mundo cambia. Para explicar el cambio en el mundo material, Aristóteles se ve obligado a complejizar, a introducir más elementos teóricos en su teoría. Y por eso es que yo, antes de hablar de la sustancia, lo que Reale y Antiseri van a tratar en el punto 2.4, les propongo hablar un poco de la física de Aristóteles, tema que Reale y Antiseri desarrollan en la sección 3. Y ahí vamos a ver qué conceptos peculiares se introducen, y una vez que entendamos esos conceptos, entendamos para qué están y qué rol cumplen en la explicación del cambio, vamos a entender cómo, una vez que introdujo esos conceptos, Aristóteles se vio obligado a complejizar también esas respuestas o esas explicaciones que nos dio del ser en las categorías. Entonces nosotros no vamos a seguir acá exactamente el orden de los autores del manual. Entonces, antes de ver el punto 2.4, vamos a hablar un poco de la física y los conceptos que introduce Aristóteles, y con esas herramientas vamos a buscar, vamos a tratar de ver cómo se aplican, cómo se relacionan esas herramientas con los conceptos anteriores, y a partir de ver las complejidades que surgen ahí, vamos a entender lo que va a ser después la respuesta final de Aristóteles, ahora sí en la metafísica. Entonces, recuerden, tenemos las categorías, su primera explicación del ser, la física, donde aparece su explicación del cambio en el mundo material, y en virtud de esta teoría aumentada, complejizada, cuál va a ser su respuesta final en la metafísica acerca de la cuestión que tenemos que aclarar cuál es, pero la cuestión que acá aparece mencionada como la problemática de la sustancia o relacionada con la sustancia, lo que tiene que ver con la tercera definición de la metafísica que acabamos de repasar. Cuando desarrollemos estos temas, va a surgir que es posible entender que estas 4 definiciones, estos 4 objetos que nos ha presentado Aristóteles como objeto de estudio, son en el fondo el mismo, o son aspectos de lo mismo. Entonces hay una suerte de unidad en la complejidad o en la diversidad que le da o que justifica reunir todos estos estudios en un solo volumen, en un solo estudio. Bueno, hagamos una pequeña pausa y les dejo otro video donde hablemos un poco de la doctrina de las causas. Mi idea es que con esta introducción ustedes lean la sección 2.1, se ordenen el material, entiendan la hoja de ruta, digamos, cómo hacer el recorrido, y el primer paso de ese recorrido es la explicación de, perdón, no sé si dije la sustancia, si es así me corrijo, de las causas, lo que corresponde al punto 2.2 del manual.